Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta bonita blusa que está hecha en la talla de 18 a 24 meses para niña. Para esta necesitamos aproximadamente unos 80 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena que sea múltiplo de 5, pero que sean números pares, como por ejemplo pueden ser 60, no 65, que es impar, 80, no 85, así van a ir haciendo. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta completar el tamaño total. Yo voy a elegir 80 cadenas en total. Ya la tengo aquí lista. Nos vamos a asegurar de que esté bien derecha a la hora de unirla para que no nos quede torcido. Vamos a ir recorriéndola así de esta forma para asegurarnos que nos quede derecha. Una vez ya la tenemos así, la vamos a unir en el primer punto donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar esa vuelta. Levantamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y nos va a quedar una argolla. Volvemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Saltamos uno en la base, en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, saltamos uno a la base, en el siguiente punto bajo. Esto es todo lo que vamos a hacer hasta terminar las 80 cadenas. Nos van a ir quedando argollas. Una vez terminamos toda la vuelta, nos vamos a asegurar de que esté bien derecho, porque como nos va quedando así un poco rizado al inicio, es bien fácil que se tuerza. Debemos ir acomodándolo y asegurarnos de que esté derecho para unirlo. Terminamos con las 5 cadenas. Ahora lo vamos a unir, saltamos uno igual y lo unimos en el siguiente. Esta vez lo voy a hacer con punto deslizado y nos vamos a deslizar en el siguiente 1 y 2 puntos. Comenzamos ahí con 3 cadenas y dentro hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Contando las cadenas tenemos 6 puntos. Esto va a ser solo al inicio. 3 cadenas y 5 puntos. Pasamos al siguiente o a la siguiente argolla y hacemos un punto bajo para cerrar. Lazada, en la siguiente volvemos con 5. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Nos quedan así. 3, 5. En el siguiente unimos con punto bajo. Y continuamos repitiendo. En la siguiente volvemos con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo estoy tejiendo con el punto un poco flojo. Vamos al siguiente y punto bajo. Esto es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta. En uno de
de las argollas hacemos 5 puntos altos y en la otra argolla unimos con el punto bajo. 5 puntos altos y en la siguiente unimos con el punto bajo. Cuando lleguemos al final nos queda algo así. Nos aseguramos nuevamente que esté bien recto. Terminamos con el punto bajo. Ahora vamos a unir, saltamos estas 3 cadenas en el primer punto con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Vamos a pasar otro punto más y hacemos un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Saltamos 1 y 2 y en el punto número 3 hacemos un punto bajo. Y nos queda esa pequeña argolla encima. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Vamos a saltar el primer punto, el segundo punto. En ese segundo punto vamos a hacer el punto bajo. Y ya nos queda una argolla un poquito más grande. Volvemos 1, 2, 3 cadenas, saltamos 1 y 2 y en el punto número 3, punto bajo. Nos va a ir quedando encima del grupo de 5 una argolla con 3 cadenas pequeñas y de grupo a grupo una argolla de 5. Encima una de 3. Ahora volvemos con 5, 3, 4 y 5 cadenas. Venimos, saltamos 1, 2, en el punto número 2, ahí hacemos el punto bajo. Ahora 3 cadenas, saltamos 1 y 2, en el punto número 3, hacemos el otro punto bajo. Esto lo vamos a hacer hasta terminar la vuelta. Llegamos al final de la vuelta haciendo una argolla con 3 y una argolla con 5, una con 3 y una con 5. Terminamos aquí la de 3, ahora hacemos la de 5, saltamos los 2 puntos y la unimos en este. Este siempre lo vamos a unir con punto deslizado. Ahora tenemos la argolla de 3, vamos a pasarnos ahí con un punto bajo y 3 cadenas. Dentro de la argolla de 3 vamos a repetir los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos sin contar las 3 cadenas. Donde tenemos la argolla de 5, ahí lo vamos a unir con el punto bajo. Es exactamente lo que hicimos aquí. Vamos a hacer un grupo de 5 y una unión con punto bajo. Ahora volvemos a hacer lazada, pasamos a la argolla de 3 y levantamos nuevamente 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí deben de asegurarse de contarlo para que todos tengan la misma cantidad. 5 puntos altos y en la argolla de 5 unimos con punto bajo. Esto es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta. Vamos a hacer un abanico de 5 puntos y en el próximo unimos con punto bajo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final volvemos a repetir nuevamente otra vuelta donde hacemos estas argollas. Encima del abanico hacemos la argolla de 3 y de un abanico al otro hacemos la argolla de 5. Es exactamente repetir lo mismo, una vuelta de abanicos y una vuelta con argollas. Cuando lleguemos al final terminamos el abanico de 5 puntos, unimos con el punto bajo y ahora nos vamos a saltar las 3 cadenas y unimos en el primero con un punto deslizado. Nos pasamos al siguiente con un punto bajo y hacemos 1, 2, 3 cadenas. Saltamos 2 y en el número 3 hacemos otro punto bajo. Y ya tenemos nuevamente la argolla de 3 encima del abanico. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y de un abanico al otro saltamos 1 en el punto número 2. Hacemos punto bajo. 3 cadenas.
Encima del abanico saltamos 2, nos queda la argolla de 3 y nuevamente 5 cadenas. Saltamos 1 en el número 2, hacemos el punto bajo. Esto es todo lo que vamos a hacer dependiendo de la cantidad de vueltas que ustedes quieran completar. Una vez 3, una vez 5, una vez 3, una vez 5. Yo voy a hacer aproximadamente unas 5 líneas de abanico, sin contar esta línea, los abanicos 1, 2, voy a hacer unas 3 vueltas más y ya regreso. Una vez completamos la vuelta número 5 de abanicos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Si ustedes la quieren hacer un poquito más larga, pueden hacer un par de vueltas más. Terminamos con el punto bajo, ahora saltamos aquí la tercera cadena y unimos en el primero con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Nos pasamos al siguiente con un punto bajo y levantamos 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a separar 5 abanicos para cada manga y 5 en la parte de enfrente. Aquí tenemos una línea de abanicos y en la parte de atrás tenemos la otra. Una y una serían 4 y una que está doblada en el borde, que es esta, un total de 5. Entonces vamos a tejer exactamente lo mismo en los primeros 5 grupos de abanico de enfrente. Tenemos las 3 cadenas, saltamos 2 en el otro, hacemos punto bajo. Ahora hacemos 5. Saltamos el primero, en el segundo hacemos punto bajo. Volvemos con 3 cadenas. Saltamos 2 en el número 3, hacemos el punto bajo. Esto es todo exactamente igual. Vamos a tejer 5 abanicos. Ya tenemos 1, 2. Ahora 3 cadenas a 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos este, lo unimos en el segundo. 3. Saltamos 2, unimos en el último. Vamos a terminar los otros 2 abanicos y regresamos. Terminando el abanico o grupo número 5, aquí tenemos en la primera argolla, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Terminamos con la argolla de 3, ahora tejemos la de 5, 3, 4 y 5. Vamos a saltar los 5 abanicos de la manga, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el número 6 saltamos la primera y lo unimos en la segunda exactamente igual que en todos los demás. Y aquí ya tenemos el espacio cerrado para la manga. Y esto que estamos haciendo aplica para todos los tamaños. Este tiene 80 cadenas. No importa si le ponen 90, 100, 110, 120. Siempre que sean números pares van a aplicar exactamente lo mismo. Sacan un espacio para las mangas y una parte para el frente y uno para la espalda. Ya unimos aquí. Ahora continuamos con los 5 abanicos de la parte de atrás. Hacemos 3 cadenas, saltamos 2 y hacemos punto bajo. Volvemos con 5. Saltamos el primero y en el segundo hacemos punto bajo. Vamos a continuar con los 5 abanicos para unir la otra manga. Terminamos después de la unión los 5 abanicos. Ahora hacemos 5 cadenas. Saltamos 1, 2, 3, 4 y 5 que son para las mangas y vamos a unir aquí donde comenzamos. Siempre que uno al final lo hago con un punto deslizado. Ya tenemos el otro espacio para la manga. Aquí estamos en el grupo de 3 cadenas. Comenzamos ahí con punto bajo y 3 cadenas. Siempre es igual. Y ahora volvemos a repetir 5 puntos altos sin contar las cadenas. 3, 4 y 5. No contamos las cadenas, tenemos 5 puntos. En el siguiente unimos con punto bajo. Volvemos,
y repetimos 5 puntos altos, 4 y 5. Es importante contarlos para asegurarnos que todos nos queden igual. Si no, después cuando vayamos a hacer las argollas nos va a faltar puntos. Aquí ya tenemos los 2 primeros abanicos. Vamos a completar hasta que lleguemos a esta parte debajo del brazo. Cuando llegamos al último abanico tenemos los 5 puntos. Ahora vienen las cadenas que unimos debajo del brazo. Lo voy a unir, en vez de así, para que se esté corriendo, lo voy a unir así directo al punto. Contamos 1, 2, en el punto número 3 lo voy a unir con un punto bajo. Así no se está moviendo, porque si lo hacemos de la otra forma, les voy a mostrar, si lo hacemos así, se puede estar corriendo el punto para un lado, corriéndolo para el otro. Pero si lo hacemos en la cadena número 3, y ese punto no se va a mover de ahí. Hacemos lazado y continuamos repitiendo los abanicos de 5 puntos altos. Tres, 4 y 5. En el siguiente, punto bajo. Así vamos a continuar la otra parte. Cuando lleguemos aquí, lo vamos a unir de la misma forma y luego lo unimos en la primera cadena del abanico. Una vez llegamos al final, unimos ahí en el centro, ahora con punto deslizado. Nos pasamos al siguiente con punto bajo y volvemos a repetir exactamente lo mismo. 3 cadenas, saltamos 2 y en el número 3 hacemos el punto bajo para que nos quede la argolla donde vamos a continuar la línea de abanicos. De ahí volvemos con 5, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Saltamos el primero y nos vamos al segundo y hacemos el punto bajo. Volvemos con 3, saltamos 2. Esto es todo lo que vamos a repetir. Ahora vamos en círculo, haciendo toda la vuelta primero de argollas y después haciendo la vuelta de abanico. Y así vamos a continuar hasta alcanzar el largo deseado. Una vuelta de argollas y una vuelta de abanicos. Una vez completamos todo el largo deseado, de donde tenemos la unión de la manga, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 líneas en total. Y terminamos con la línea de abanicos para que ya nos quede un acabado más bonito. Terminamos ahí, unimos con el punto deslizado, cortamos la hebra porque vamos a hacer el nudo. Hacemos el nudo, lo apretamos y luego vamos a esconder el hilo que nos quedó un poquito hacia adentro y luego a la parte de atrás. Ya tenemos terminado toda la parte de abajo, así nos queda la parte de arriba. La pueden dejar así recta para que le quede como con los hombros en la parte de afuera, o también le pueden recoger un poquito con los puntos que vamos a hacer ahora la terminación, le pueden recoger un poquito para que les quede así como encogida, o también le pueden pasar una cinta. Vamos a comenzar. Tomamos la hebra. Esto solamente es para darle un acabado más bonito. Hacemos el nudo y nos vamos a conectar encima del punto. Ahí hacemos el nudo, lo ajustamos y comenzamos con un punto bajo. ¿Dónde están las 2 cadenas? Ahí hacemos 1 y 2 puntos bajos. Encima del punto, este es el hilo que estamos escondiendo, encima del punto también hacemos un punto bajo. Y encima de este punto hacemos un punto bajo. Y donde están las 2 cadenas, hacemos 2. 1 encima, 2 en las 2 cadenas,
uno encima del punto, uno encima donde está el punto bajo y de nuevo vienen las dos cadenas, hacemos uno encima del punto y dos en las cadenas. Esto es todo lo que vamos a ir haciendo alrededor y miren cómo se ve de diferente de esta forma o esta con los puntos bajos que le da una terminación más bonita. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.